Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy seguimos en la serie las acusaciones en contra del ministro William Marion Branham. Hoy vamos a tomar la acusación que dice lo siguiente: William Branham enseñó una salvación exclusiva solo para su grupo o seguidores. Hermanos, bienvenidos todos a Hablemos Claro. ¿Es verdad que el hermano William Branham enseñó una salvación exclusiva solo para su grupo? ¿O estamos frente a una acusación sacada de contexto y repetida sin examinarla a la luz de la palabra? Bueno, hoy en Hablemos Claro vamos a tratar una acusación en contra del ministro. Vamos a ver esta crítica, que es una de las críticas más comunes en contra del ministerio del hermano Branham. Esta crítica se basa en la idea de que su mensaje era sectario. De ahí parte de la situación, y que la salvación estaba limitada únicamente a quienes lo aceptaban, a quienes lo recibían, a aquellos que se convertían en seguidores de él. Pero aquí en Hablemos Claro no venimos hoy a defender al hombre, sino que aquí venimos a examinar la evidencia, venimos a escuchar lo que realmente enseñó, y sobre todo venimos a poner cada afirmación bajo la autoridad de la palabra de Dios, la Biblia. Porque si algo caracterizó el ministerio que estamos analizando, el ministerio del hermano William Branham, fue que fue un ministerio que constantemente estuvo llamando a las personas hacia Cristo, estuvo llamando a la palabra, a una fe personal genuina. Entonces vemos que el ministerio nunca estuvo hablando de un sistema o de una organización hechas por hombre. Por lo que te pido que te quedes hoy con nosotros en este programa de Hablemos Claro, para que podamos ir hasta el final y ver lo que estarás quizás por descubrir, que te hará quizás cambiar la forma en que tú ves las cosas, y sobre todo la forma en que entiendes esta acusación. Bienvenidos a Hablemos Claro, mis hermanos, amigos. Ha sido dicho esto y lo estamos acá considerando. Dicen que el hermano Branham me enseñó, dicen ellos, dicen que enseñó que él dijo de que solo los que siguen este mensaje o a él estarán bajo la salvación, recibiendo la salvación, solo este grupo exclusivo. Entonces, esto es lo que el crítico dice, que el ministerio es el único camino a la salvación. Ahora, dice el crítico también que fuera del llamado mensaje, dice, no hay salvación. En otras palabras, esta acusación afirma que la salvación fue presentada por el ministro William Marion Branham
como exclusiva para un grupo, para un movimiento, para quienes aceptan el ministerio de William Branham. Entonces, aquí debemos hablarlo con honestidad. Esta acusación no es una cosa menor, porque está tocando, porque está señalando, está tocando el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. Por lo que quizás debamos preguntarnos, ¿la salvación está en un hombre o está en Jesucristo? ¿Está en un ministerio o en la obra consumada del Calvario? Entonces, ¿es esta una organización en un grupo o en un nombre, o es en la gracia de Dios por medio de la fe? Debemos conocer el tema de la salvación. Si alguien enseñara que la salvación depende de seguir a un hombre, entonces eso sencillamente es total y completamente contrario a las Escrituras. Porque aquí en Hablemos Claro dejamos que la Biblia hable, porque ella aclara las cosas. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, antes de aceptar o rechazar una acusación como la que estamos trayendo hoy a la mesa de Hablemos Claro, debemos hacer lo correcto. No basarnos en rumores, no en interpretaciones de terceros, no en frases aisladas, sino que esto demanda examinar. Vamos a examinar lo que realmente enseñó el ministro, el hermano William Marion Branham. Una vez que lo tenemos, vamos a compararlo con la Biblia, lo que el hermano Branham me enseñó y lo que la Biblia enseña. Porque aquí en Hablemos Claro no defendemos tradiciones, no defendemos interpretaciones humanas, defendemos la verdad, y donde está la verdad, ahí queremos permanecer, porque ahí hay libertad. Pasamos entonces a poner un fundamento a esto, un fundamento correcto. La verdad bíblica. Ella es clara, firme y no admite sustitutos. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Punto claro. Vamos a leer Efesios 2, versículos 8 y 9. La Escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio de Jesucristo establece el principio eterno. Es el principio eterno del Evangelio. La salvación no está en un hombre, no está en una iglesia, no está en un movimiento, no está en un ministerio.
la salvación está únicamente en Jesucristo. Eso es lo que la Biblia afirma. Y eso es la verdad. Y si buscamos lo que las Escrituras nos hablan, llegamos a Hechos 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora bien, aquí es donde venimos, ponemos la acusación y ponemos la pregunta: ¿qué enseñó el hermano William Branham referente a la salvación? Bueno, es necesario entrar en el contexto completo de lo que él predicó, conocer su predicación. Y si usted se toma tiempo para escuchar, leer y examinar, usted encontrará que él nunca se presentó como un salvador. Nunca lo hizo. Nunca enseñó que las personas debían depender de él para ser salvas. Por el contrario, su ministerio fue un llamado constante a mirar a Cristo. Él enseñó claramente que Cristo es el único Salvador. El Cordero es el único Redentor y que ningún hombre puede tomar el lugar de Jesucristo. Su posición fue siempre esta: Él no era el Cristo, Él no era el Redentor, Él no era el objeto de la fe. Él se identificó únicamente como un mensajero. Un mensajero no es el destino. Un mensajero no es la fuente. Un mensajero no salva. El propósito del mensajero es señalar el camino. Así como Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. De la misma manera, bajo ese enfoque del ministerio, miramos al hermano Branham siempre dirigir a las personas a la palabra, a una experiencia personal con Jesucristo. Entonces, si el verdadero énfasis que encontramos en el mensaje del hermano Branham no es hacia él, hacia un hombre, y vemos que no hizo ninguna organización y que el mensaje apuntó a Cristo, a su palabra, a una fe viva, a una relación personal e individual con Él. Entonces, mis hermanos, por lo tanto, doctrinalmente hablando, la salvación nunca fue presentada como exclusiva a un hombre o a un grupo, sino como la salvación bíblica. Así lo presentó el hermano Branham. La salvación bíblica por gracia, por fe en Jesucristo solamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para entender este tema, para poder disipar y entender esto, es necesario entrar en el contexto de la predicación del hermano Branham. Debemos mirar el énfasis del ministerio, lo que él decía de él y cómo él predicó y llevó a las personas a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Es decir, ese es el enfoque del ministerio del hermano Branham, un enfoque totalmente espiritual y bíblico, centrado
en la experiencia personal con Jesucristo. A eso él venía guiando a la gente. El deseo de él era de que la gente tuviera esa experiencia personal con Jesucristo. Él fue constante, enfático en su predicación, llamando al arrepentimiento genuino del pecado, al nuevo nacimiento, al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, a que tuvieran una vida santa, una separación para Dios, una fe personal, viva, real en Cristo. Nunca enseñó que las personas debían depender de Él para ser salvas. Nunca dijo, síganme a mí para ser salvos. El llamado fue siempre claro y directo. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Ese fue el llamado del ministerio. Su predicación era confrontativa al formalismo religioso, tibio, formal, y dirigía a las personas a una relación real con el Señor, no a una dependencia de un hombre, porque el verdadero evangelio de Jesucristo no produce seguidores de hombres. No, señores, no. El verdadero evangelio de Jesucristo va a producir creyentes en Cristo. Ahora, la Biblia enseña que Dios levanta ministerios con un propósito específico. Efesios 4, 11 y 12 declara que Él dio ministerios para perfección de los santos, restaurar la fe original, enseñar la palabra, edificar el cuerpo de Cristo. Dentro de ese orden divino, el papel del mensajero es claro. Un mensajero, como hemos tenido 7 mensajeros, y este mensajero es claro. Un mensajero no salva, no redime, no perdona pecados, no sustituye a Cristo. Su función es una sola: apuntar al Cordero. Exactamente como lo hizo Juan el Bautista cuando declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan no llamó a la gente: vengan a seguirme a mí. Juan el Bautista no hizo eso. Nunca. Él no llamó a la gente a seguirlo a él. No se presentó como el Salvador. No formó un movimiento alrededor de su persona. Su misión fue preparar el camino y dirigir las miradas hacia Cristo. Entonces, el ministerio del hermano Branham venía bajo ese mismo propósito: llamar a la iglesia de regreso a la palabra, dirigir la fe del creyente hacia Jesucristo. Por lo tanto, el énfasis del mensaje no era él, no era el hombre, sino el centro, que es Cristo. El centro no es un ministerio, el enfoque no es algo personal. El centro siempre ha sido y sigue siendo Jesucristo, el Cordero de Dios. Gloria al Señor. Entonces, si encontramos que el ministro William Branham hacía un énfasis en el ministerio, y que ese énfasis que el hermano Branham hacía era Cristo y no un hombre, entonces surge la pregunta importante: entonces, ¿por qué existe la idea de que fuera del mensaje no hay salvación? ¿De dónde sale eso? Porque eso es lo que da base a la acusación que hacen los críticos. Creo yo que esto se debe a 3 cosas. Vamos a revisar
referente a esta acusación que nace de tres malentendidos principales. Uno, confunden al mensajero con el Salvador. Algunas personas, tanto críticos como algunos seguidores sin equilibrio bíblico, han confundido el papel del mensajero. Cuando se reconoce que Dios envía a un mensajero con un ministerio especial, algunos interpretan eso como si ese hombre fuera indispensable para la salvación. Pero bíblicamente el mensajero anuncia que Cristo salva. El mensajero señala el camino. El Salvador es el camino. La fe no debe estar en el instrumento, sino en aquel que usó el instrumento. Punto número 2. Por confundir la revelación con exclusivismo. Otro malentendido surge cuando se habla de restauración, de luz o revelación de la palabra. La Biblia enseña que Dios siempre trae luz para su pueblo, pero recibir luz no significa que la salvación esté limitada a una organización o grupo. La revelación tiene un propósito: llevar al creyente a una fe más profunda, a restaurar la verdad bíblica, a preparar a la iglesia, pero la base de la salvación no cambia. Sigue siendo la obra de Cristo en el Calvario. La revelación no salva. Cristo salva. Ahora, el tercer punto o tercer malentendido que da pie a esta acusación de hoy es el énfasis en la verdad como sectarismo. Ese es el tercer malentendido. Viene de un énfasis fuerte en una verdad bíblica. Cuando un mensaje llama a salir del error, a volver a la palabra y a tomar una posición firme, algunos lo han interpretado como exclusivismo, actitud sectaria. Pero debemos recordar un principio bíblico: la verdad siempre separa. Jesús mismo dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino división. Lucas 12, versículo 51. La separación no ocurre porque un grupo quiera ser exclusivo, ocurre porque la verdad confronta el error. Sin embargo, esa separación doctrinal no significa que la salvación esté en un movimiento. La realidad doctrinal es la siguiente: la verdad puede separar posiciones, la luz puede producir decisiones, la revelación puede llamar a restauración, pero la salvación nunca está en un grupo, nunca está en un nombre, nunca está en una organización. La salvación sigue estando en una sola persona, Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, el llamado del mensaje no es a pertenecer a un movimiento, sino venir a Cristo, a creer su palabra, a vivir una vida genuina en Él. Para ir ya, quizás terminando con esta acusación, hoy acá en Hablemos Claro, diré esto: necesitamos tener equilibrio bíblico. La Biblia presenta tres verdades que deben mantenerse juntas sin exagerar una ni ignorar otra. Primero, solo Cristo salva. La Escritura es absoluta en esto cuando dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Por lo tanto, la salvación no está en un hombre, no está en una iglesia, no está en un movimiento, está únicamente en Jesucristo. Segundo punto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 declara, así que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Dios usa la predicación, la enseñanza, el ministerio de la palabra para despertar fe en el corazón del creyente. Nadie puede creer sin escuchar la verdad. Y el tercer punto, Dios siempre ha enviado mensajeros. La Escritura muestra este patrón divino. Malaquías 4, 5 y 6 habla de un ministerio de restauración. Efesios 4:11 enseña que Dios dio ministerios para edificar, perfeccionar a la iglesia. Los mensajeros tienen una función: restaurar, llamar, enseñar, preparar. Pero aquí está el punto clave de equilibrio bíblico, mis hermanos. La fe no es en el mensajero, sino que la fe debe de estar en Cristo. El mensajero trae la palabra revela a Cristo, y el creyente pone su fe en el Señor, no en el instrumento. Ahí está el equilibrio. Así no se va a perder, aunque surgen dos extremos en esto: ignorar el ministerio que Dios envía o exaltar al mensajero más allá de su función. El enfoque correcto es agradecer el ministerio que Dios ha enviado para nosotros, recibir la palabra, pero adorar únicamente a Cristo, porque al final el propósito de todo verdadero ministerio es uno solo: llevar al creyente a una fe personal, viva, total en Jesucristo. Hay algo que debemos quizás quedar claros hoy acá en este programa, y es el hecho, este es el punto central que debemos afirmar con toda claridad. El hermano Branham no enseñó que Él salva. Él enseñó que Cristo es el que salva. Nunca presentó su ministerio como el medio de redención. Nunca colocó su persona como el objeto de la fe. Su mensaje fue siempre el mismo: llevar a las personas a Jesucristo. Por eso es importante entender correctamente el mensaje. El mensaje no sustituye a Cristo. El mensaje revela a Cristo. No es un reemplazo, es una dirección. No es el destino, es una señal en el camino. El propósito del mensaje es volver a la palabra, quitar tradiciones humanas, restaurar la fe bíblica, dirigir el corazón del creyente del Señor, porque la salvación no está en escuchar a un hombre, la salvación está en creer en el Hijo de Dios. Y si un mensaje, un ministerio, una predicación no te lleva a amar más a Cristo, a confiar en su obra y a vivir más cerca de Él, entonces ese ministerio ha perdido su propósito. Pero cuando el énfasis es correcto, el resultado es claro. El hombre mengua y Cristo se exalta. Y ese es el verdadero enfoque del ministerio, que da toda la gloria, toda la fe, toda la esperanza a una sola persona, a Jesucristo. Después de todo esto, mis hermanos, hemos tenido acá hoy una explicación doctrinal. Debemos de llevar este tema al terreno importante, llevarlo a nuestro corazón, porque al final la pregunta no es: ¿sigue usted a William Branham? ¿Conoce usted el mensaje? ¿Te identificas con el movimiento? La pregunta debe de ser: hermanos, ¿has nacido de nuevo? Jesús dijo claramente: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La salvación, amigo, hermano, no es información, no es identificación, no es conocimiento doctrinal, es una experiencia espiritual real. Por eso también debemos preguntarnos:
¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Es Él una realidad viva en tu corazón? ¿Confías en su obra, en su gracia, en su palabra? Aún más, ¿estás viviendo conforme a la palabra? Porque el verdadero evangelio de Jesucristo no solo cambia lo que creemos, cambia cómo vivimos, produce arrepentimiento, produce santidad, produce una vida rendida a Dios. El punto central es: Dios no está buscando seguidores de un hombre, está buscando hijos nacidos de su espíritu. No se trata de pertenecer a un grupo, se trata de tener una relación viva con Jesucristo, porque al final, el día que estemos delante de Él, la pregunta no será ¿pertenecía usted al mensaje?, sino que ¿conocías a Cristo? ¿Viviste para Él? Esa será la pregunta. Llegamos al final del programa de día de hoy. Espero haber dejado claro esto en cada corazón de cada uno de nosotros. Un mensajero nos salva, una iglesia nos salva, un movimiento nos salva. El único que salva es Jesucristo. Los hombres pasan, los ministerios cumplen su propósito, pero la salvación siempre ha estado y siempre estará en la hora perfecta del Señor Jesucristo. Y si algún ministerio es verdadero, te llevará a Él. Si un mensajero es correcto, te acercará más a Él. Si la fe es genuina, descansará únicamente en Él. Porque al final, todo verdadero llamado tiene un solo propósito: que el hombre mengüe y que Cristo sea exaltado. Amigos, hermanos, gracias por haberme acompañado en este programa de Hablemos Claro. Si el programa es de bendición para tu vida, compártelo. Suscríbete al canal, dale like y recuerda siempre: no sigas al hombre, sigue a Cristo. Dios te bendiga.